Búsqueda. Regresamos con Grace Fernández. Grace, te preguntaba, tenemos interés en que nos des tu opinión, cómo estás viendo desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos lo que está ocurriendo aquí en Jalisco, particularmente la desaparición de los 5 jóvenes en Lagos de Moreno. Pues mira, con preocupación, Rubén Jesús, un saludo, aprovecho, Gracias. porque, pues bueno, el tema de las desapariciones en Jalisco no es una cosa de unos meses o de un par de años, ¿no? Y sin embargo, las autoridades han actuado como si fueran las primeras desapariciones, tardando en hacer búsqueda, inmediatamente criminalizando a las víctimas, a partir de estas fotografías, el video, pues inmediatamente, fuera de hacer una investigación, empiezan a poner en voz de la sociedad: miren, ya estaban siendo reclutados, dicen las pruebas. Entonces, ese tipo de acciones van más encaminadas a dejar de un lado la responsabilidad que tienen de proteger y de garantizar que la ciudadanía viva tranquila, ¿no? Y el que sigan sin tener respuesta de qué sucedió, dónde están, si efectivamente son o no son, y sobre todo, quién fue quien los privó de la libertad y quien los privó de la vida, pues es sumamente grave, ¿no? Ha causado mucho impacto justamente ese video que pues muchos se han negado a ver, algunos medios lo reprodujeron, pero que lamentablemente muestra un nivel de barbarie pues muy cruel, muy doloroso. ¿Qué dicen estas imágenes y también si tienes conocimiento de que algo semejante ocurre en otras partes del país, Grace? Mira, por un lado preocupa la parte de esto que te decía, ¿no? El generar a la sociedad un sentimiento, más que de preocupación de qué fue lo que pudiera haber orillado a esta situación. La intencionalidad, o sea, por un lado es mostrar la capacidad del ser humano de hacerle daño a otro ser humano, pero descontextualizarlo, ¿no? O sea, no tenemos información, entonces caemos en supuestos, y dentro de los supuestos no hay nadie que diga: oye, pero pues los pudieran haber obligado, o pudieron haber sido víctimas de amenazas, de tortura, y o sea, muchas cosas que pudieron haber pasado en ese contexto. Entonces, por un lado, causa tristeza que imágenes tan violentas sigan siendo viralizadas con una facilidad, eh, que daña pues a muchísima gente, ¿no? Porque al estar tan disponible, tú no puedes controlar que niños pequeños vean esas cosas, ¿no? Ahora, si nos vamos al impacto en cuestión de la investigación, volvemos a que, bueno, ¿y dónde está la investigación de la Fiscalía que nos llega a dar con los responsables, no solamente, insisto, de la desaparición de los muchachos, sino de las situaciones que pudieron haber vivido o atravesado hasta su desenlace, ¿no? Y por otro lado, o sea, ¿cómo garantizas que efectivamente eh, pues están fallecidos y cuánto tiempo va a tardar? O sea, volvemos a que capacidad instalada tienen el Instituto Jalisciense, si bien está colapsado, pues ya era para que tuviera las capacidades instaladas para atender temas urgentes como este y poder dar certeza a las familias y a la sociedad sobre qué pudo haber pasado, ¿no? Sí, justo compartimos una nota de uno de los hermanos de estos 5 desaparecidos, y se quejaba de que han pasado pues ya prácticamente 10 días y siguen como el primer día sin tener una información precisa de parte de las autoridades. No, y van a pasar más días porque, insisto, el instituto está colapsado seguramente, o sea, ni SGR con los servicios periciales, ni los centros de identificación de la comisión de búsqueda, seguramente van a tener que pedir ayuda a alguien más, y eso va a tardar por lo menos de 3 a 6 meses. Ojalá me equivoque, nada me daría más gusto, pero volvemos a que eh, no quiere decir que tengan que esperar a tener el resultado de ADN para identificarlos,
porque ya deberían de estar trabajando de forma fuerte en la investigación de qué pasó, ¿no? Y eso es lo que yo pregunto. Y ya tienen una idea, o sea, sigue siendo el cártel Jalisco como los principales señalados, en base a que ya tienen identificada la célula, ya hay órdenes de aprehensión, ya, o sea, ¿qué hay más allá? ¿Cómo vamos a estar seguros de que la familia de los 5 jóvenes van a tener la verdad de lo que sucedió, pero sobre todo la justicia, pues como castigo a los perpetradores que le hicieron esto a sus hijos, ¿no? Así Y eso es lo que no veo. Así es. Grace Fernández le saluda a Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus opiniones. Quería preguntarle, justo en ese sentido, su opinión de la decisión del gobierno de Jalisco hace varios días ya de que dijo, pues este es un caso relacionado con el crimen organizado, así que debe ser investigado por la Fiscalía General de la República, pasando la responsabilidad al gobierno federal, que no es la primera vez, digamos, que ocurre, aunque de parte de la Federación todavía no hay respuesta sobre la atracción de este caso. Pero ¿qué le parece a usted esta situación, hablando justamente de la falta de impunidad y de respuestas? Mira, vuelvo a que la responsabilidad es de todos, ¿no? De los 3 niveles de gobierno. Si bien entiendo la parte de la competencia federal y la competencia local, a final de cuentas tú no le puedes decir a tu ciudadanía, ay, ¿sabes qué? Yo no voy a investigar esto porque le corresponde a la Fiscalía General de la República. O sea, esto te toca a ti sí o sí porque eres el responsable de la ciudadanía, de tu estado. Y no puedes esperar a que la Fiscalía General lo atraiga, tienes que empezar a buscar. Ese es el tema, para eso se crearon las instituciones, para eso estaban obligados a crear la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía Especializada, para inmediatamente buscarlos. Ahorita ya estamos hablando de que lamentablemente están buscando a los culpables de un homicidio. Si hubieran tomado su responsabilidad y buscado a las personas desaparecidas, buscado a los responsables de la desaparición, pues quizás y ahorita estaríamos con otro tema en cuanto a detenciones por privación de la libertad. Sin embargo, el estar echando la bolita de, ay, como es crimen organizado no me toca, lo único que hace es dilatar la Procuración de Justicia. Ahora, si nos vamos al trabajo de la Fiscalía General de la República, pues peor te la cuento, ¿no? Está totalmente colapsada, con ministerios públicos que no sirven, sin recursos y con un fiscal que pues de verdad que sigo esperando la pista de búsqueda porque nadie lo ha visto. O sea, ¿dónde está el fiscal general, no? ¿Dónde ya debería haber salido a decir y Jalisco no va a ser tomado por los grupos criminales? Algo, hay un silencio que hace pensar que pues siguen sin hacer nada, ¿no? Y sin idea o sin ganas de hacer nada, que es lo peor. Qué bueno que mencionas eso, Grace, porque aquí en el estado de Jalisco, como ya sabes, cuando hay asuntos delicados, ayer se presentaba un recuento por parte de un diario local, El Informador, el gobierno estatal pues pide la intervención del gobierno federal, pero según tu experiencia, ¿no es mejor la participación o la respuesta de la Fiscalía General de la República en casos de este tipo? Pues en mi experiencia no he tenido ningún resultado. O sea, el caso de mi familiar está en la fiscalía y es exactamente igual que hace 15 años, ¿no? Entonces no es garantía. Y si no hay una coordinación, o sea, porque al final de cuentas, si bien tienen delegaciones, son pequeñas. Las delegaciones estatales de la FGR, te puedo garantizar que si tienen 5 elementos, ya me fui muy alta, ¿no? Para los 14,000 desaparecidos que tiene Jalisco. Claro. O sea, tiene que haber una colaboración de los 3 órdenes de gobierno para garantizar que haya una verdadera procuración de justicia. Insisto, sí, es necesario que intervenga, pero no es única responsabilidad la que tiene la Fiscalía General de la República, sino es responsabilidad de la Fiscalía del Estado, de Seguridad Pública, de las comisiones. Todos ellos tendrían que estar teniendo ahorita como las reuniones de seguridad que tiene el presidente, pero más efectivas. Sí. No solamente pláticas de café, sino
reuniones de trabajo con planificación, con estrategia de qué vamos a hacer para volver a tomar el control y la gobernanza del Estado de Jalisco, ¿no? Grace Fernández, una última pregunta de mi parte tiene que ver con las desapariciones múltiples acá en Jalisco. La contabilidad hasta ahora son 31 desapariciones donde más de 2 personas han sido desaparecidas en un mismo evento. ¿Esta situación es particular de Jalisco, este fenómeno creciente, o también es nacional? No, lamentablemente también es nacional y mucho tiene que ver sí con las estrategias de los grupos criminales, pues para fortalecer sus áreas de trabajo, porque, o sea, no todos son reclutados para sicariatos, sino para muchos trabajos especializados como son la elaboración, la logística de la propia droga, ¿no? O sea, y pues la facilidad yo recuerdo los primeros años 2010, 2011 en Tamaulipas desaparecían camiones completos. Uh-huh. En Guanajuato desaparecieron más de 20, en Coahuila conozco casos donde desaparecieron 43, 12, 5, 8, igual en Nayarit, en cualquier estado de la República, es una práctica que, vamos, es más fácil desaparecer de ese grupo que llevarse de uno en uno todos los que necesitas, ¿no? Entonces, lamentablemente sigue existiendo estos casos. Grace, aprovechando el contacto contigo, por último, pues tu opinión sobre este caso de represión en contra de las madres buscadoras en Querétaro ayer por la noche, después de que en la tarde protestaron, no las atendieron, decidieron instalar un plantón en la Fiscalía de Querétaro y a las 22 horas apagaron la luz y llegó un contingente de casi 100 integrantes aparentemente de Fiscalía y golpearon y quitaron el plantón. ¿Qué te dice este hecho? O sea, no solo no los atienden, también aquí en Jalisco han actuado en contra, han reprimido a madres y padres buscadores de sus hijos desaparecidos. ¿Está ocurriendo de manera frecuente en otras partes del país? Pues volvemos a que ante la falta pues acciones del Estado, pues también entra uno en una desesperación, ¿no? La brigada realmente toma muchas precauciones siempre antes de ir a hacer una búsqueda en un estado, meten los oficios, solicitud para entrar a los semáforos, para visitar los centros de reclusión. Y en el caso de Querétaro, la verdad que hay cero trabajo con los colectivos y la brigada no fue excepción, ¿no? Es lamentable la forma en que las trataron porque al final de cuentas son personas que ya han sido victimizadas por la violencia, por la falta de trabajo y de responsabilidad de las autoridades y que todavía las trates como si fueran unas delincuentes que hubieran querido entrar a asaltar la fiscalía o no sé si se imaginaban. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Que a final de cuentas, aparte del magistrato, aparte del tema psicoemocional que les generan, ni siquiera les dieron oportunidad de ir a buscar a sus familiares. Les están haciendo la chamba y todavía las tratan como criminales cuando lo único que están pidiendo es justicia y búsqueda, ¿no? Entonces, preocupa que este tipo de acciones pues cada día se sigan replicando en los estados, ¿no? Y pues también mucho tiene que ver la falta de atención por parte del Ejecutivo a los familiares, ¿no? Si él es el que pone el ejemplo de no es necesario recibirlas, pues entonces pues nadie nos va a recibir, ¿no? Y con la mano en la cintura nos están cerrando las puertas en la nariz y eso es preocupante. Sí, preocupante. Bueno, Grace Fernández, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada, como siempre, con tu disposición para charlar con nosotros, con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Un abrazo para los dos. Buenas tardes. Igualmente para ti, Grace Fernández, de este colectivo, hasta encontrarlos, y también integrante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos México. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.